¿vale? Hemos repasado lo que estuvimos explicando ayer, lo que pasa es que ya lo he traído aquí y lo dejamos grabado ahí, esa explicación que estuvimos haciendo ayer que no grabamos. Nos vamos entonces al apartado B, ¿de acuerdo? El apartado B nos habla de dos masas que se sitúan en los puntos A, en este caso 2, 0, y B, que es el 0, 3 respectivamente. Nos pide que hallemos el campo y el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas. Me voy a pasar a la siguiente pizarra, voy a ir haciendo el dibujo. No voy a pasarla aquí, porque si no, no sé los datos. Así que voy a ir haciendo el dibujo. He puesto aquí un fondo cuadriculado para poder hacer un dibujo un poquito más, que se vea un poquito mejor la situación que nos están pidiendo, ¿vale? Ahora la paso, pero voy a ir dibujando los ejes. En este caso, como me dan los puntos, ya tengo el sistema de referencia en cuestión. Tengo el eje X y tengo el eje Y. La masa M1, que voy a llamar M1 a la de 2 kilogramos, está en el punto 2, 0. El punto 2, 0 lo voy a situar, cada cuadrícula para mí. Aquí va a estar la masa M1. Y la masa M2 está en el punto 0, 3. Este es el punto B y ahí está la masa M2. Me piden cuál es el campo y el potencial en el origen de coordenadas. Antes de hacer nada, voy a hacer un dibujo también de cómo sería el campo en el origen de coordenadas debido a la masa M2 y cómo sería el campo debido a la masa M1. Voy a dibujar la masa M1 en tono así más azulado. ¿Cómo sería el campo aquí debido a la masa M1? ¿Cómo podría dibujarlo? Sin saber cuál es el módulo, lo voy a pintar al voleo. La masa M1 tiene 2 kilogramos, la masa M2 tiene 4. Al estar un poquito más cerca el origen de coordenadas de la masa M1 podría tener mayor valor del campo. No, ahora mismo no me interesan los módulos, ya después si acaso los traducimos en módulos. Pero sí puedo dibujar la dirección y sentido de ese campo. ¿Cómo sería? Efectivamente, como estáis diciendo o pensando, el campo que voy a llamar 1, en ese punto, origen de coordenadas, estaría dirigido en la línea que une la masa y el punto, con el sentido siempre atractivo hacia la masa. En el caso de la masa M2, que la voy a dibujar de color rojo, el campo aquí estaría igual, dirigido hacia la masa en la dirección que une la línea, bueno, la dirección que une no, la dirección que corresponde a la línea que une al punto y a la masa. Para poder hallar el campo total tendría que hacer la suma de vectores. Si yo sumo los vectores, voy a sumar, repito, sin saber exactamente cómo van a ser. Sumaría los vectores, uno vendría por aquí, otro vendría por aquí, y el campo neto, el campo total, debería ser un campo tal cual aproximadamente que este. Ese sería el campo neto, campo total en ese punto. Haciendo en este caso una suma vectorial. Lo que pasa es que ahora la vamos a hacer con números, por supuesto, esa suma. Pero que ese sería el campo neto total, la suma vectorial de los dos campos que tenemos, uno debido a la masa 1 y otro debido a la masa 2. ¿Cómo calculamos eso ya numéricamente? Pues utilizamos lo que llamamos el principio de superposición. Que lo que decía es que el campo neto en un punto, en este caso en el punto O, es la suma del campo debido a la masa 1 en ese punto O, más el campo debido a la masa 2 en ese mismo punto O, calculado de forma independiente para después sumarlo vectorialmente. Eso no es cierto si no lo sumamos vectorialmente, ¿vale? ¿Cómo vamos a calcular esos campos? Pues ya sabemos cómo se calcula, o deberíamos saber cómo se calcula. Voy a hacer un poquito más corta el eje X, si no importa, porque realmente no me hace falta tan largo, para que me deje aquí un poquito más de sitio. ¿Cómo se calcula el campo en este caso debido a una masa puntual? Lo recordamos, el campo 1, en el punto O, debido a una masa puntual, sería menos G, constante de gravitación universal, la masa M1, la distancia al cuadrado al punto O, y multiplicado eso por un vector unitario que marque esa dirección y sentido que tenemos ahí dibujada, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Yo voy a proponer una manera general de hacer esto que sirve para cualquier problema de estas características. Ya después, en la ponencia de selectividad nos dicen que hay veces que hay simetrías, que no hace falta hacer esto siempre, me parece muy bien, pero esto es un procedimiento general y además en este caso, al ser puntos, creo yo que es lo más conveniente hacer esto. Para determinar esto, la constante de gravitación universal me la daban en el ejercicio, la masa también la tengo, recordar, lo voy a poner aquí, la masa M1 es 2 kilogramos, ¿no? Si me equivoco me lo decís, creo que eran 2 y 4, ¿no? La masa M2 es 4 kilogramos. Así que lo que tengo que determinar es el vector unitario y R. Eso lo vamos a determinar directamente calculando el vector que va desde la masa hasta el punto. Es decir, este vector unitario proviene de otro. Aquí voy a poner R1, se me ha olvidado ponerlo. Estamos con la masa 1, así que es R1 y uso R1 para distinguirlo del de la masa 2. Digo que este vector unitario es el vector unitario que corresponde al vector que va desde el punto A hasta el punto O. Es el vector A O. Y diréis, perdona, si has dibujado el contrario, has dibujado el que va desde O hasta A, porque yo no he dibujado ese vector, he dibujado el campo, ¿vale? Que si os dais cuenta tiene aquí que un signo negativo porque es atractivo, es decir, que va en sentido contrario a ese vector precisamente.
Así que tengo que hallar el vector AO. Supongo que sabemos hallar un vector con los dos puntos de coordenadas. Y si no, lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Sería el vector vendría de la recta de las dos componentes en este caso, ¿no? Y esto resultaría menos 2 y. Lo bueno que tiene este tipo de puntos, este tipo de ejercicios, tal y cual están puestos, es que los vectores van a dar solo una componente, lo cual hace que sea más fácil el tratamiento, ¿vale? Pero bueno, pues ya dos componentes. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Entendemos lo que es el vector R o no? El vector R es el vector que va desde la masa al punto, ¿de acuerdo? En este caso me faltaría poner metros, porque estos son metros. Los puntos estaban medidos en metros. 2,0 metros. Esto me permite hallar el módulo, ¿no? ¿Puedo hallar el módulo? Que es lo que he llamado en la ecuación R1. ¿Hay alguna dificultad en hallar el módulo? También es muy sencillo cuando solo tengo una coordenada, ¿no? Si tuviese más de una, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. En este caso solo hay una, ¿no? ¿Hay algún problema en ver que esto vale 2 metros? No me vaya a decir si hay algún problema. Y el vector unitario, entonces, también en este caso es muy sencillito, porque se podría calcular dividiendo. Los vectores unitarios se calculan dividiendo el vector, si quiero que tenga la misma dirección que un vector, el vector entre su módulo, tendrá la misma dirección y el mismo sentido. En este caso, ¿cuál es ese vector? Si divido menos 2, no hace falta dividirlo, pero lo voy a dividir. Menos 2i metros entre 2 metros, ¿qué vector me sale? Menos i. Ya no hay unidad en el vector unitario, ¿vale? Menos i en este caso. ¿Sí? Bueno, pues ya tengo todos los elementos. Tengo R y tengo el vector unitario. Ahora ya sí puedo sustituir la expresión que tengo arriba. Ya puedo sustituir, la voy a dejar que apoye porque se me está quedando... No tengo tieso en la muñeca. Calculamos entonces ya cuánto vale G1 en ese punto O. Ya puedo sustituir menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton, metro cuadrado, kilogramo elevado a menos 2. La masa que eran 2 kilogramos. La distancia que eran 2 metros, cuidado que hay que elevarlo al cuadrado. Y el vector unitario que es menos i. ¿Vale? ¿Qué te pasa, Roda? Que ponía una cara así como... ¿Nada? Bueno, pues nada. Si no pasa nada, no pasa nada. Bueno, eso habrá que hacerlo. Eso es la mitad, así que tengo que hacer la mitad de 6,67, que será 3,335, ¿no? ¿Queda eso o no? Positivo porque este menos con este menos me lleva a 3, por 10 elevado a menos 11 y esto queda newton por kilogramo. No se nos olviden esa unidad. Bueno, por cierto, se me ha olvidado el vector, disculpadme. Newton por kilogramo. Que era lo que tenía que dar, un vector que va en el sentido positivo del eje X, ¿no? ¿Estáis conmigo o no? Vamos a repetir el proceso ahora para la masa M2. En el mismo punto O será lo mismo, pero en vez de poner M1 ponemos M2, en vez de poner R1 ponemos R2 al cuadrado y en vez de poner U sub R1 ponemos U sub R2. Ahora tengo que averiguar quién es el vector R2, el que va desde la masa M2 hasta el punto, en este caso, O. Voy a intentar ponerlo aquí en este lado. ¿Quién sería ese R2 como vector? Pues sería el vector que va desde B hasta O. Es decir, el vector que sale de la diferencia entre estos dos coordenadas, estos dos vectores también en el fondo. Estos son metros, ¿eh? Es decir, quedaría menos 3J metros. El vector R2 tiene menos 3J metros, tiene 3 metros de módulo. Así que el módulo ya también lo sacamos. Sería 3 metros. Y el vector unitario, no voy a hacer ahora la división porque me imagino que vemos cuánto da. Menos 3J metros entre 3 metros. Menos J. El vector unitario, recordad, no tiene unidades porque estamos dividiendo vector entre su módulo. Así que no aporta nada más que dirección y sentido. Es lo que hace el vector unitario. Ya podemos calcular entonces G2, que vendría en este caso como menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado, kilogramo elevado a menos 2. La masa que son 4 kilogramos entre 3 metros elevado al cuadrado y multiplicado por el vector menos J. Eso ya requiere un poquito más de... Dime. ¿El qué? No me he enterado, Roberto. Si no hago la fecha, y pongo directamente que son menos de... Pues si lo veis cuando es, no hace falta que hagas nada. Si tú ves que el vector es de menos 3J, no hace falta... Yo estoy poniéndolo como se hace por si alguien no sabe cómo se hace, o sea, haya el vector que une a dos puntos que tenemos sus coordenadas. Que no lo sé si lo sabemos. Bueno, ¿alguien lo hace o lo hago yo? ¿O alguien lo tiene hecho y me lo dice? O... Clara, ¿tú lo tienes hecho? ¿Y qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando, digo? A lo que a ti te da la gana en este momento, ¿no? ¿No?
¿Es de física por lo menos o es de otra asignatura? ¿Eh? ¿La qué? Escribiendo con lápiz, pero nada en particular. Estaba haciendo un libro, escribiendo un artículo. Está bien, ¿no? Es buena idea eso. Para eso hemos venido aquí a las 8:30. Es buen momento para eso. ¿Alguien lo tiene o lo hago yo el cálculo? 2,96. ¿Cuánto? 2,96. 2,96 por 10 elevado a menos 11, ¿no? Sí. Ahora sería J, Newton por kilogramo. ¿Vale? Y ya nos faltaría sumar esos dos vectores. Ya tenemos, esta es la parte gorda de este ejercicio, ¿eh? Lo que viene a partir de ahora, digamos que es mucho más llevadero porque ya hemos hecho los cálculos necesarios, bueno, salvo el cálculo de otro potencial que haya para ir al trabajo, que me pide. Que me piden el trabajo, entonces necesito otro potencial. Ya puedo sumar esos dos vectores, ¿no? Ya lo que hay que hacer ahora es sumar los dos vectores. Lo que pasa es que como los dos vectores tienen direcciones distintas, la verdad es que la suma es un poquito triste. Escribir uno y al lado el otro. ¿Me explico, no? ¿Lo entendemos? O sea, no podemos sumar. Numéricamente no podemos sumar. Cuidado con esto, ¿eh? Porque uno va en el eje X y tiene el vector Y, y el otro va en el eje Y y tiene el vector J. Así que el resultado global de este campo será una componente X, que es la que tenemos arriba, 3,35 por 10 elevado a menos 11, y más una componente que la que acabamos de calcular, 2,96 por 10 elevado a menos 11, J. Newton por kilogramo. Ese es el campo neto, el campo total, calculado en ese punto. ¿Vale? Que alguien quiere calcular el módulo porque se siente mejor calculando un módulo y viendo cuál es la intensidad del módulo, lo puede calcular. Sabemos calcular el módulo de ese campo, ¿no? Pero que no es necesario, ¿eh? Aquí sí habría que hacer la raíz cuadrada de el primero de los componentes al cuadrado más el segundo, la segunda de las componentes al cuadrado. Y daría un resultado. En este caso, el módulo de esa diagonal que hemos dibujado ahí en amarillo, ¿no? Lo vemos entonces cómo es el campo, cómo se hace. Si las componentes tuviesen X e Y, los dos campos, pues se sumarían como dos vectores normales y corrientes. Lo que pasa es que aquí en este caso no podemos hacer ninguna suma numérica porque tenemos una componente que tiene vector Y y otra que tiene vector J. Eso sería entonces lo que es el campo gravitatorio, por llamarlo de forma más corta, así lo llama además el problema. O el vector de intensidad de campo gravitatorio en ese punto. Vamos a por el potencial. Repito, ya el potencial es mucho más rápido y sencillo porque ya hemos hecho los cálculos que nos hace falta para el potencial. ¿Cómo hallaríamos el potencial? Ahora ya no me hace falta la cuadrícula, así que lo voy a dejar así en pizarra, ¿vale? Si no importa. Porque ya la cuadrícula ya está hecha. Y ahora para hallar el potencial gravitatorio, voy a utilizar también el principio de superposición. O también se llama principio de aditividad de los potenciales, en lo cual el potencial en el punto O total será la suma del potencial debido a la masa 1 más el potencial debido a la masa 2. Con la situación de que ahora no son vectores los potenciales, puesto que son energía, la energía potencial por cada unidad de masa. Así que no hace falta vectores, lo cual es mucho más agradable, nos sentimos más, yo por lo menos más contentos. El potencial debido a la masa 1, hay que acordarse de la expresión, o deducirla, venía de esa expresión que era menos G, la masa partido por R1. En este caso ya tenemos todos los datos, se me ha olvidado poner M1, disculpadme. Menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, newton, metro cuadrado, kilogramo elevado a menos 2, la masa M1 que son 2 kilogramos y la distancia que eran 2 metros, ¿no? La verdad es que aquí la calculadora nos sobra, ¿no? Porque el 2 y el 2 se van y queda menos 6,67, ¿no? Digo yo. Por 10 elevado a menos 11. ¿Y qué unidades tiene esto? Julio partido por kilogramo. Lo mismo hacemos con la masa M2 y R2. En este caso lo mismo, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, newton, metro cuadrado, kilogramo elevado a menos 2. La masa eran 4 kilogramos, la distancia eran 3 metros. ¿Y eso queda? ¿Alguien lo tiene hecho? ¿Cuánto? 4,89. Estoy sordo, perdón. Menos 8,89 por 10 elevado a menos 11 julio por kilogramo. Y ahora hay que sumar esos dos valores. Y esos dos valores sí se suman directamente porque son dos valores numéricos, escalares, que representan energía. Así que hay que sumarlo, ¿no? Si lo sumo, pues 9 y 7... Lo voy a intentar poner, que aquí me va a quedar un poco corto. Voy a recortar esto un poco para que me quepa ahí arriba, ¿vale? V1, V2... Y la suma pues serían 16, 14, 15, 14, 15, ¿no? 15,56, 56 no, sí, 56, es decir, menos 1,1566 por 10 elevado, 556, perdón, a menos 10, perdón, julio por kilogramo. Si me equivoco me lo decís, he sumado así un poco... ¿Está bien? Increíble, no me he equivocado. Ya tendríamos el potencial definitivo en el punto O, ¿vale? Que insisto, es mucho más sencillo de calcular, sobre todo porque ya hemos calculado las distancias esas, que tampoco en este caso habría mucho que hacer, porque se está viendo en la gráfica, digo yo, qué distancias tenemos.
Y como no era suficiente esto, porque esto era el subapartado I, que no lo he puesto, ¿no? Lo voy a poner.